Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. 30 de julio en la memoria, 39 años de la masacre estudiantil del año 1975 y como todos pudieron darse cuenta quienes transitan por la ciudad capital, sobre todo la zona norte, hoy una nueva marcha protagonizaron las y los estudiantes universitarios. Y hemos querido invitar para conmemorar esta fecha y hacer homenaje a las personas que murieron en esa oportunidad. Invitamos a Francisco Mar, de Fuerza Estudiantil Salvadoreña FES, doctor Jorge Arias Gómez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Laura Pineda. Laura Pineda es de la Unidad de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños, UERS 30 de julio. Buenas noches, Laura. Muy buenas noches y gracias por darnos el espacio en Gente Ve. Bueno, Gente Ve es muy visto en las aulas, no podemos decir en las aulas, por la comunidad universitaria. Nos hemos dado cuenta que le dan seguimiento a este programa y les saludamos a todo el estudiantado universitario de la Universidad de El Salvador. Bueno, hoy es 30 de julio. Ustedes suponemos que de alguna manera, como están muy jóvenes, les han contado la historia de que hubo una masacre, etcétera. Pero quisiéramos saber desde su voz, ustedes que han protagonizado hoy esta marcha, de qué manera se plantean conmemorar este hecho histórico, qué actividades han preparado en la agenda, además de la manifestación de este día. Bueno, nosotros y nosotras como estudiantes universitarios organizados y organizadas, creemos que es importante rescatar las fechas históricas de lo que aconteció en la Universidad de El Salvador. El 30 de julio es una de esas fechas históricas. Principalmente creemos que marca bastante el cambio en el desarrollo del movimiento popular debido a la brutalidad con que fue reprimida esta manifestación por estudiantes universitarios y de secundaria, ¿verdad? Y que los manifestantes, por cierto, no llevaban ningún mecanismo de defensa, es decir, no llevaban armas, sino más bien era la voz, la necesidad de expresar la denuncia sobre la intervención militar en la Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana, antes llamada Sede Occidental, ¿verdad? Entonces, es necesario ir haciendo el recuerdo, ir haciendo toda la recopilación de los testimonios que hay, porque es un hecho que por lo menos a nosotros en el bachillerato no nos los contaron, ¿verdad? No lo supieron hasta que llegaron. No lo supimos hasta que llegamos a la Universidad de El Salvador, obviamente por el programa de Ciencias Sociales que se estaba impulsando, ¿verdad? Y obviamente por la estrategia de la derecha de este país de negar, de invisibilizar esos hechos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, ahora nos toca a nosotros y a nosotras rescatar, digamos, todos esos testimonios que han quedado ahí de cientos, de miles de compañeros y compañeras que participaron, que tienen su experiencia, cada quien desde su punto de vista, ¿verdad? Y que nos sirve de mucho a nosotros y a nosotras, las nuevas generaciones, ¿verdad? Para no dejar en el olvido este hecho, ¿verdad? Y esa entrega de los estudiantes. Laura, ¿por qué es importante hacer memoria histórica de este acontecimiento? ¿Y qué otras actividades están o han preparado ustedes en el marco de esta importante fecha? Sí, la verdad es que creemos como estudiantes organizados más que todo y toda la comunidad estudiantil que la memoria histórica no se puede olvidar, en el sentido de que toda persona que tiene una conciencia social tiene que tener presente que existe esta fecha de los mártires del 30 de julio. En ese sentido, nosotros como estudiantes organizados tenemos diversas actividades, no solamente el 30 de julio, sino que se hacen anterior, porque la llamada no hay 30 sin 26, por la masacre o la intervención militar que hubo en la sede de Santa Ana en la Universidad de El Salvador. Entonces, nosotros acompañamos como coordinadora estudiantil a los compañeros de la sede de Santa Ana a la marcha bufo que realizan. También dentro de la universidad se hacen actividades culturales para conmemorar y lo que se hace ahora, el 30 de julio, que es la marcha conmemorativa que sale desde el portón de Anda
y llega hasta el paso de desnivel a la Plaza de los Mártires del 30 de julio. Posteriormente se da una vigilia. La vigilia va a ser en la universidad. En la universidad. ¿Qué va a haber? Es en el portón de Polideportivo, enfrente del estadio Mártires del 30 de julio, y se esperan que existan grupos artísticos conmemorando también el 30 de julio y diversas actividades culturales. Muy bien. Vamos a invitarles que vean un sondeo que preparó la producción para que conozcan otras opiniones del estudiantado universitario sobre esta fecha. Para nosotros es muy importante porque como estudiantes de la Universidad de El Salvador esto es algo que nos identifica, algo que debemos de seguir nosotros para en un futuro hacer una mejor sociedad salvadoreña, así como lo que hicieron los estudiantes del año 75, por lo que escuchaba constantemente. Ahora siento que se ha apaciguado un poco más la lucha revolucionaria de los estudiantes, pero pienso que esto es como iniciativa para ellos, para seguir adelante en esta lucha que constantemente debemos seguir. Nosotros conmemoramos esta fecha, 30 de julio, por el masacre que en ese momento, ya que en ese momento estaban las autoridades centrales en contra de los estudiantes, reprimiéndolos y ultimándolos en una masacre. ¿Qué papel debería estar jugando la universidad actualmente? Fíjese que la verdad que la universidad en realidad tiene que jugar un papel más significativo, porque en estos momentos hay clases, están faltándole el respeto a nuestros mártires, lo cual es inconcebible lo que está ocurriendo dentro de la universidad. Bueno, es una historia muy dolorosa, muy triste para el momento que nosotros vivimos en ella. Yo soy un milagro de esta marcha, porque yo estuve debajo de un árbol con 4 niños chiquitos en este mismo día. Fue terrible ese momento, horrible y duro, pero gracias al Padre Celestial que está ahí arriba, Él nos ayudó a que nosotros andemos siempre en la marcha, conmemorando este grandioso día que es inolvidable. La relevancia histórica es que los estudiantes salieron a defender, como siempre, sus derechos, pero en una época en la cual eran vulnerados por la dictadura militar, lo cual eso se puede aplicar actualmente, ya que los derechos de los estudiantes son vulnerados, porque a los jóvenes les cuesta mucho ingresar a la única universidad pública de El Salvador, y debido a las condiciones en las que nos encontramos actualmente, los jóvenes tienen que emigrar, porque a nuestros jóvenes aquí los están matando los grupos delincuenciales. Conmemorando el 39 aniversario de la masacre, que aún después de 39 años de haberse cometido sigue en total impunidad. Se sabe quiénes dieron las órdenes, quiénes participaron, pero no se ha hecho justicia. Entonces, una de las reivindicaciones o banderas de lucha que llevamos ahorita es hacer justicia, ¿verdad?, con los culpables de la masacre. También reivindicar el derecho a la educación pública y gratuita, a que tengamos autoridades que velen por los derechos universitarios y no por los derechos por la derecha, ¿verdad?, por privatizar la universidad y hacer de ellos una mercancía. Bueno, ahí escuchaban la opinión del estudiantado y por ahí estaba Mamá Bloque, ¿verdad? Una señora ya de la tercera edad que decía ella que participó hace 39 años, debiera estar ya por los más de 70 quizá. Ella no falta ni a ninguna marcha, parece ser. Pero ¿qué bien les merecen? A ver, coméntenos por favor, Francisco. Muy bien. Nosotros creemos que, como decían los compañeros, coincidimos en la necesidad de rescatar esta fecha, ¿verdad? El 30 de julio se vuelve, digamos, una fecha histórica para los estudiantes principalmente, ¿verdad? Recordemos que el 25 de julio de 1975, bueno, a finales de julio siempre se celebran las fiestas patronales en Santa Ana, ¿verdad? Entonces, hay una costumbre de los estudiantes universitarios de sacar un desfile bufo, ¿verdad? Es decir, burlarse en aquel momento de la política, burlarse de los que en aquel momento habían usurpado el poder de la dictadura militar, de la persecución. Entonces, y también se estaba celebrando casualmente
concurso de Miss Universo, ¿verdad? Entonces se había catalogado a El Salvador como el país el eslogan era el país de la eterna sonrisa, ¿verdad? El dictador de turno, el presidente Molina, había querido poner a la palestra internacional como El Salvador un país, un país turístico, ¿verdad? Entonces, fueron prevenidos los estudiantes de Santa Ana, les dijeron de que no tenían que salir, ¿verdad? De que si salían, pues iban a ser reprimidos. Y ellos, a pesar de toda esa situación, lograron, por la rebeldía misma, ¿verdad?, planificaron la actividad y un día antes de las fiestas patronales en Santa Ana, el día 26, el día 25 intervienen, ¿verdad? Y a raíz de eso es que se da posteriormente la protesta. Entonces, es necesario como rescatar todos esos elementos que, digamos, no son hechos descontextualizados de lo del 30 de julio, ya lo decía la compañera, que no hay, digamos, 30 de julio sin tomar en cuenta lo que sucedió en Santa Ana, ¿verdad? Y en la Universidad de El Salvador muy poco también se toca este tema, es necesario como ir generando los mecanismos que, por lo menos en la currícula, o por lo menos en los procesos de inducción de los compañeros y compañeras de nuevo ingreso, se pueda tocar estos elementos de la memoria histórica. Vamos a ir a un corte breve y al regresar volvemos con Laura, siempre contextualizando estos años 70, el año 75 que fue la fecha de la masacre del 30 de julio. Ya regresamos. A una estudiante y un estudiante universitario hablando precisamente de la importancia de mantener viva la memoria histórica. Ya nos hablaba Francisco Mar sobre cómo en esa época estaba el tema del concurso de Miss Universo, el país de la eterna sonrisa, mientras estaba perpetrando esta masacre. Laura, también te han dicho, ¿cómo supiste, cómo te contaron que fue el año 1975, un 30 de julio, un día como hoy? Sí, la verdad que paradójicamente, como dice Fran, nos damos cuenta hasta llegar a la universidad, e incluso por lo menos en lo personal, fue hasta mi primer año en la universidad, cercano a las fechas, y yo decía, las organizaciones estudiantiles, ¿y de qué están preparando?, me preguntaba. Entonces, una compañera me explicó cómo, lo que pasó, me contó lo de Santa Ana, lo del 30 de julio, y la verdad que uno se queda sorprendido, porque ver a todos esos jóvenes luchadores en contra de esa dictadura militar, salir sabiendo de que podían encontrar la muerte, sin embargo, por luchar y por enfrentar todo eso, dieron su vida, los mártires del 30 de julio. Entonces, la verdad que en lo personal sí lloré es una tristeza. Entonces, lamentablemente quizás en el sistema básico, en el bachillerato no nos cuentan nuestra historia, de dónde venimos, todo lo que pasó. Entonces, hasta la universidad que nosotros nos damos cuenta, e incluso puede ser también paradójicamente que muchos estudiantes se gradúan y no conocen qué fue el 30 de julio de 1975. ¿Qué estás estudiando tú? Periodismo. Periodismo, ¿verdad? Sí. Y perteneces a UERS 30 de julio. Entendemos que hay un aniversario hoy también de esta organización estudiantil. Bueno, yo entro a la universidad en el 2009 y por compañeros me dio la necesidad de organizarme, porque sabemos que la lucha no se hace nada más en las aulas, sino que hay que salir a las calles y manifestarnos. Entonces UERS 30 nace en 1999. Por la necesidad de organizarnos ante un movimiento estudiantil que había caído, y ante eso hemos escrito los compañeros una reseña histórica de todos los sucesos que se han dado, y lo hemos denominado 15 años de lucha revolucionaria. Entonces, estamos ahí a la orden, tenemos varios ejemplares, y cualquiera que pueda
quiera leernos la historia de UERS 30 puede llegar a la organización y le daremos uno. Aquí en GenTV también. Bueno, esperamos que nos den uno porque también aquí hay mucha juventud que tiene que conocer qué pasó, cómo fue y recordar también a aquella dictadura. Recordamos que era el gobierno de Molina, el presidente Molina, y el ministro de Defensa era Romero. O sea que también esos nombres hay que recordarlos en la memoria histórica. Pero, ¿qué papel está jugando a juicio de ustedes la Universidad de El Salvador, en particular el movimiento estudiantil, de cara no solo a contar lo que ha pasado, sino en el día a día? ¿Cómo participan ustedes como movimiento? ¿Cómo participamos digamos, en la necesidad de transformar la sociedad? Yo creo que la participación del movimiento estudiantil en este momento, con respecto al contexto nacional, es muy poca. Es decir, el movimiento estudiantil está disperso, hay una dispersión, hay... apaciguado, decía la compañera. Entonces, pero ciertamente sí hay muchas organizaciones estudiantiles en la Universidad de El Salvador. Solo que estas organizaciones estudiantiles no son en cantidad, digamos, no son cuantitativamente fuertes, ¿verdad? Aunque hay muchos compañeros y compañeras que estamos dentro de las organizaciones que de alguna manera hemos adquirido en este transcurso, ¿verdad? En esta vida universitaria algún nivel de experiencia con respecto al tema organizativo, ¿verdad? Entonces creemos que el papel que está jugando el movimiento estudiantil en este momento es muy poco debido a la dispersión que existe, una dispersión que se da posterior a la firma de los acuerdos de paz, posterior también a la disolución de la Asociación General de Estudiantes Universitarios, la gloriosa AGEUS, ¿verdad? Que desaparece en el 2001. Y que han habido diferentes esfuerzos para tratar de rescatarla, pero debido a la dispersión que existe, a la atomización también que existe dentro del movimiento estudiantil, no se ha logrado. Estamos en un esfuerzo en este momento también de cohesionar a las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones que coincidimos, estamos generando un debate interno en la Universidad de El Salvador para romper con esa lógica de atomización en la que nos encontramos. Es en ese contexto que surge la Coordinadora Estudiantil Salvadoreña, es decir, Laura y yo pertenecemos a diferentes esfuerzos organizativos, ella a UERS 30, yo a FES. Sin embargo, a partir del debate que hemos venido desarrollando desde el año 2012, hemos logrado coincidir en muchos elementos. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, desarrollar más en la Universidad de El Salvador para construir un movimiento estudiantil cohesionado, el debate, ¿verdad? Algo que nos permita coincidir con respecto a las banderas de lucha. Y ya lo decía la compañera en la participación, es que en este momento vemos que el movimiento estudiantil, la lucha revolucionaria ha bajado y toda la cuestión. Y no ¿será porque se cree que, bueno, ya es el segundo gobierno del cambio, sí, ya se llegó a las elecciones, ya todo va así como en democracia en firme? ¿O por qué? ¿A qué atribuyen ustedes? Bueno, yo creo que sí tiene que ver con el triunfo del FMLN, ¿verdad? El tema de perdernos nosotros con respecto a la identificación del adversario. Anteriormente era fácil, es decir, sabíamos que las políticas neoliberales que venían implementando los gobiernos de Arena estaban afectando a la mayoría de la población. Y a raíz de eso, pues nosotros salíamos también a protestar, ¿verdad? A denunciar esas políticas que nos estaban afectando. Cuando llegan los gobiernos del FMLN hay un cambio ahí, ¿verdad? Y entonces... pero aunque la atomización ya existía, antes había coincidencia con respecto a identificar quién era el adversario. Y ahora hay una dispersión y no se está haciendo el debate con respecto a lo que hay que hacer. Obviamente dentro de la Universidad de El Salvador hay mucho que hacer, hay un montón de situaciones muy complejas y que debido a la dispersión y a la atomización se siguen desarrollando esas cuestiones que nos complican la vida al estudiante. A ver, ¿cuánto estudiante no se ha enfrentado a problemas de calificaciones, por ejemplo, que muchas veces se convierte en un mecanismo de coerción hacia el estudiante de parte del docente, o compañeras que se han visto en problemas de acoso debido a que los docentes también hacen ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, y que eso bien podría resolverse si las organizaciones estuvieran cohesionadas, pero hay muy poca participación. Yo creo que es un elemento que hay que rescatar, ¿verdad? Es una tarea que nos toca a nosotros y a los compañeros y compañeras que vienen, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son esas tareas. Pero a ver, Laura, como periodista,
En aquella época los medios de comunicación jugaron también un papel en cómo se desarrolló y cómo se profundizó esta represión gubernamental a partir de que estaba instalada una dictadura militar en el país. Pero como estudiante de periodismo, a ver si nos puedes contar un poco cómo te contaron que fue nuevamente en el tema de medios de comunicación y cómo valoras que los medios de comunicación actualmente también contribuyen a que la memoria histórica se expanda, digamos. Sí, la verdad es que en aquellos años se ignoraba, así como decía Fran, ¿verdad? Los medios de comunicación, incluso actualmente son así, un monopolio, que solo van por los intereses particulares. En aquellos años, por lo que se miraba un turismo por el país de las sonrisas, la verdad que la masacre estudiantil no fue reconocida o no fue difundida como lo fue una masacre estudiantil enorme. Entonces los medios de comunicación, por no opacar ese concurso de Miss Universo, hacen función de ignorar eso y sacar a la luz pública el país de las sonrisas, que El Salvador no pasaba nada, que era el mejor país del mundo. Entonces actualmente también manejan los medios de comunicación, ignoran el 30 de julio de 1975 e incluso buscan medios particulares, buscan desórdenes y sacar eso a la luz pública desprestigiando el movimiento estudiantil. La verdad que hacen a un lado la masacre o la conmemoración de 1975, el 30 de julio. Entonces los medios de comunicación realmente no están trabajando por construir una cultura en nuestro país y reconocer nuestra historia. Entonces sí, realmente hay que trabajar bastante en los medios de comunicación porque la verdad que solo son un instrumento de entretenimiento que se ve más internacionalmente, programas internacionales, y no se reconoce lo que hay en nuestro país, la masacre de Zumpul, por ejemplo, la masacre de 1975 y toda la gama de historia que tiene nuestro país y que, así como decía Monseñor Romero, un país que ignora su historia está destinada a repetirla. Bueno, el esfuerzo que ustedes hacen con esa revista, ese pequeño boletín, es un esfuerzo de memoria histórica. Ustedes lo distribuyen internamente en la universidad. La verdad que por esos años, por el aniversario que precisamente hoy cumplimos los 15 años, un 30 de julio de 1999, unos compañeros deciden, por el contexto que se estaba dando de un movimiento estudiantil decaído, que no existía un órgano político que hiciera las críticas necesarias para los gobiernos de ese entonces de Arena. Entonces, y todas las medidas neoliberales que se estaban dando en ese momento. Entonces nace UERS 30 como una organización estudiantil crítica a todas las medidas que se estaban dando. Entonces nosotros queremos, por la memoria histórica, rescatar todos esos momentos que UERS 30 fue partícipe también de las marchas blancas en contra de la privatización de la salud y diversidad de actividades que se han hecho. Bueno, vamos a ir a un corte y al regresar continuaremos hablando de la masacre estudiantil del 30 de julio y también de qué es lo que está pensando el estudiantado, en el caso de nuestra invitada y nuestro invitado, sobre la participación estudiantil de la Universidad de El Salvador. Ya regresamos. Nos acompañan Francisco Mar de FES, Fuerza Estudiantil Salvadoreña Jorge Arias Gómez, y también Laura Pineda de UERS 30 de julio, Unidad de Estudiantes Revolucionarios Salvador. Unión. Bueno, estamos hablando de cómo ellos les han contado que fue la época y realmente el aporte y el compromiso de la universidad en la coyuntura actual. Hablábamos fuera de cámara de cómo en la época de los años 70 esa dirigencia estudiantil era una dirigencia realmente comprometida, daba el ejemplo, era el número uno en clase, etcétera, etcétera. Pero, y ahora, cuéntenos cómo está este movimiento estudiantil, cuáles son los parámetros que ustedes manejan, que ustedes trabajan y cuáles son las propuestas también que tienen.
Bueno, obviamente hay este cambio generacional de aquellos compañeros y compañeras comprometidas, no solamente con la realidad social, sino más bien académicamente. Eso hace, digamos, esas características propias de los compañeros y compañeras de los años 70, de los años 60 también, permite dar posiciones con respecto a la identificación de qué es lo que había que cambiar en la Universidad de El Salvador y en el país, ¿verdad? La misma persecución política que existía quizás generaba las condiciones para que los compañeros y compañeras estuvieran al día con respecto a la información, ¿verdad? Hoy las cosas son totalmente diferentes, ¿verdad? Habemos, bueno, compañeros y compañeras que estamos organizados, que digamos, en este contexto, o sea, nosotros somos un producto del sistema educativo, ¿verdad? Y eso no justifica, por ejemplo, de que seamos malos estudiantes, sino más bien hay una práctica que se nos impuso, ¿verdad?, con respecto a qué era lo que teníamos que estudiar, qué era lo que teníamos que identificar, que obviamente cuando ya se llega a la Universidad de El Salvador, se va topando con una realidad que no había visto, por ejemplo, en el bachillerato, principalmente los estudiantes que habíamos salido de institutos nacionales, ¿verdad? Entonces, claro, ahí en la Universidad de El Salvador es un enfrentamiento con la realidad, otro tipo de educación un poco más exigente, que, bueno, te hace que te pongas las pilas. O te quedas. O te quedas, ¿verdad? Ajá. Así de que un poco esa cuestión nos ha tocado combatirla, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el estudiante organizado no puede llamarse tal si no lleva un buen récord académico, ¿verdad? Nosotros siempre, y nosotras hay una compañera que siempre nos está insistiendo en esa parte, ¿verdad? Que no podemos llamarnos estudiantes si no llevamos la carga académica completa, si no estamos bien con las notas, ¿verdad? Pero generalmente a nosotros se nos había y se nos etiquetó en periodos anteriores, ¿verdad? En los gobiernos de Arena siempre se etiquetó al movimiento estudiantil como un movimiento de gente que no tenía nada que hacer, de vagos que fumaban marihuana, que no sé qué. Entonces, todas esas situaciones, los compañeros y compañeras que entran a la Universidad de El Salvador se van topando con esos prejuicios, ¿verdad? Y muchos de esos prejuicios impiden que la gente se acerque a estos esfuerzos estudiantiles, ¿verdad? Entonces, una de las tareas que tenemos nosotros ahora es desconstruir toda aquella idea que se formó con respecto al movimiento estudiantil y demostrar que el movimiento estudiantil, que la gente que está organizada, no es gente que no tenga nada que hacer, es más, es lo contrario, es decir, es gente que está comprometida con su realidad y que por eso mismo distribuye su tiempo en la cuestión académica y también en la cuestión política y también en la necesidad de transformar su realidad concreta, que es en ese momento el campus universitario, ¿verdad? A ver, Laura, y en este sentido, por ejemplo, el papel de la universidad, ¿cuál debería ser, digamos, tanto internamente como externamente? Y ya lo mencionaba él, desde la calidad educativa hasta cómo participar los estudiantes en los problemas más sensibles de El Salvador, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la seguridad pública. ¿Cómo ves? La verdad es que la universidad, como decíamos, y en la coordinadora estudiantil salvadoreña hemos tratado ese tema. Ha dejado el olvido y compromiso social de que la universidad se deba a la sociedad civil. La universidad ha ignorado totalmente los problemas que la sociedad, la población civil tiene en estos momentos. Incluso podemos decir, uno de los problemas que es urgente, que se debe de manejar en la universidad es una reforma. Es una reforma a la universidad. Total, tenemos como un siglo, me parece, de que no reformamos. El mecanismo que tenemos ahorita realmente está desfasado. Incluso hace que muchas cosas internas se vuelvan un poco tediosas. En cuanto a los estudiantes, creo que también los medios de comunicación, lo que se hablaba, juegan un papel muy importante. Porque desde el 2001 se maneja el tema de prestigio a los estudiantes de la universidad, como decía Fran, vagos, revoltosos, llegan estudiantes al primer año
y dicen los tirapiedras, tildan a las organizaciones estudiantiles como a los miembros de las organizaciones estudiantiles como vagos, y muchos de ellos incluso hasta son con cum honorífico. Los estudiantes se gradúan, los organizados, se sacan sus carreras completamente a los 5 años, y quizás internamente hay que manejar mucho porque no podemos excluir la cantidad de estudiantes que han desprestigiado totalmente a las organizaciones estudiantiles como estudiantes que tienen más de una década de estar dentro de la universidad, más 2 décadas. Entonces, realmente yo entré a la universidad y todavía estaban ellos y eran históricos, entonces yo creo que también ellos tienen que tener un compromiso, porque son un atraso al movimiento estudiantil, porque nosotros queremos hacer, por lo menos como UES 30, abanderamos la lucha ahora en una consigna que es la UES, una verdadera conciencia crítica de la sociedad, en donde los universitarios y universitarias pongan la ciencia y la técnica al servicio de los intereses de los sectores excluidos que se han dado. Entonces, esa es una de las consignas, incluso lo que decía usted, cuál es el compromiso total y más urgente de la universidad, que las autoridades pidan al gobierno un perdón, y más que un perdón, que investiguen a los verdaderos culpables de la masacre estudiantil de 1975. Es urgente y es a las autoridades que les compete. Nosotros como estudiantes lo hacemos, exigimos que se enjuicien a los culpables, pero también las autoridades juegan un papel muy fundamental. Entonces, ese es uno de los compromisos que debe de tener la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador tenía fama de tener un trabajo de proyección social y científica muy importante. De hecho, fue para los años 60, 70 como una de las universidades en América Latina de las más avanzadas, no solo en el ramo de medicina, sino también de ingeniería. Aquí había grandes académicos que pasaban por la universidad. Ustedes ahora, en términos de proyección social y también científica, ¿cómo ven que la universidad está desarrollando en el estudiantado este trabajo? Bueno, nosotros creemos que hay poca participación con respecto al desarrollo científico de la Universidad de El Salvador en este momento, pero no es, digamos, totalmente culpa de este periodo o de las autoridades o de las personas, los estudiantes y las estudiantes. Obviamente hay un contexto histórico que ha determinado, por ejemplo, que la universidad, después de ser una de las mejores en América Latina, posteriormente venga a tener un papel muy, digamos, muy pírrico con respecto a al quehacer del país, ¿verdad? Hay poco que se dice, la universidad dice muy poco con respecto a lo que está aconteciendo en la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Obviamente esto se debe, nosotros identificamos 2 hechos históricos ahí. Uno que es la intervención militar de 1972, que rompe la lógica del desarrollo científico y democrático dentro de la Universidad de El Salvador. Y otro que ya viene a dar el tiro de gracia, que es la intervención militar en 1980, ¿verdad? Que cerró totalmente las instalaciones de la Universidad de El Salvador y las personas comprometidas, ¿verdad? Porque mucha gente se fue a estudiar, a terminar su carrera en universidades privadas, que por cierto fue un periodo en donde surgieron muchas universidades privadas. Como hongos. Como hongos, ¿verdad? Y habían universidades que les llamaban universidades de garage, ¿verdad? Que funcionaban así, ¿verdad? Que por cierto funcionaron con el patrimonio de la Universidad de El Salvador, porque estuvo cerrada desde el 26 de junio de 1980 y la abrieron hasta el 22 de mayo de 1984. Entonces, en esos 4 años, en todo ese periodo hubo un despojo del patrimonio, hubo también fuga de docentes, ¿verdad? O sea, que fueron contratados, se tuvieron que ir del país porque los perseguían políticamente, ¿verdad? Entonces, después que se abre la Universidad de El Salvador, ya, digamos, aún hay una participación muy significativa en la sociedad, pero en este periodo ha decaído mucho, ¿verdad? Hay poca inversión, por cierto, en el área de la investigación científica. Se está invirtiendo más en la parte de espectáculo, ¿verdad? Por ejemplo, en el equipo de fútbol, que decimos que no está mal, ¿verdad? Pero se está invirtiendo más ahí, mensualmente se están dando más dinero en el equipo de fútbol que en el desarrollo de la investigación científica. Vamos a quedarnos aquí, me dice producción que tenemos que ir a un nuevo corte y ya regresamos siempre hablando de cómo está la situación del movimiento estudiantil y el aporte que están y deben dar los estudiantes universitarios.
Conversamos sobre la importancia de que la única universidad pública de este país, la Universidad del Salvador, que es de donde estudiantes universitarios salen en manifestación para conmemorar en esta oportunidad el 39 aniversario de la masacre estudiantil de 30 de julio. Entonces, ¿qué tan importante es que haya una cobertura universitaria, pero que también sea de calidad de educación? ¿Ustedes cómo visualizan la calidad que está dando la Universidad del Salvador en estos momentos al estudiantado? Pues la verdad es que, como decíamos fuera del aire, no es necesario quizás tener como una campaña electoral que se dio, ¿verdad? Universidad del Salvador en los 14 departamentos. Si realmente no se tienen docentes capacitados, es de empezar a ver los docentes que tenemos actualmente en la Universidad del Salvador, que hay un acomodamiento total, que no solamente es del sector estudiantil, sino que también de los docentes, en caer en una reivindicación de subir al salario. Entonces, yo creo de que es de apostarle principalmente a la reforma universitaria, que eso incluiría a docentes de calidad. Para que exista una educación de calidad, también tenemos que un programa de calidad, una universidad que sea consciente y que le apueste, como decíamos, a una inversión a investigación científica. La universidad actualmente está bien baja en las investigaciones, no existe una universidad como era en los años 80, anteriores a esos años, que era comprometida y era una de las mejores, pese al presupuesto que existía. Actualmente incluso nosotros decimos una educación gratuita, se decía, una educación de calidad, pero realmente se necesita también del gobierno un apoyo, y más un gobierno de izquierda actual, un apoyo para que se le aumente al presupuesto de la universidad, que es muy poco y es muy lamentable. Y no solamente es, como hemos dicho, un aumento al presupuesto de la universidad, sino que un funcionamiento interno que sea capaz de manejar todos esos fondos, no como actualmente se ha estado manejando, que, como decía, es más la inversión en el equipo de fútbol de la universidad que de una educación. Tenemos aulas deterioradas, realmente techos que se caen, y es una lamentable situación que tiene la universidad, y es una realidad, que si uno entra es lamentable, no hay pupitres. Entonces se necesita autoridades capaces de gestionar y de ver ese presupuesto que sea en función de los estudiantes, no solamente de aumentos salariales. Importante lo que opina la estudiante, y yo quería mencionarles, es paradójico que la Universidad del Salvador esté formando también jóvenes talento. En el caso de las áreas de matemáticas, química y física, se acaba de ganar 3 medallas este país con los estudiantes que forman la Universidad del Salvador en un programa que tiene desde antes del año 2000, tiene ya 15 años formando estudiantes que están en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa, que no es que no haya talento en El Salvador. Hablabas de cómo autoridades que tengan esa capacidad de gestión y de inversión en la calidad educativa. ¿Qué opinión te merece entonces que el presupuesto para investigación no sea alto en este caso? Bueno, con respecto al... obviamente tiene que haber más inversión, quizás casi en todas las áreas, ¿verdad? Es decir, un aumento salarial puede ser justificable en la medida en que el docente también haga un aporte al desarrollo científico, ¿verdad? En la calidad con respecto a la educación también que sea eficiente. Yo siento más bien que hace falta un poco más de control, ¿verdad? Con respecto a los docentes. La falta de control hace que de alguna manera haya comodidad, y esa comodidad también se le da al estudiante en algunos casos, ¿verdad? Y hay docentes, por ejemplo, que no llegan a dar clases, pero sin embargo están cobrando el salario, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que son más de funcionamiento interno tienen que enlazarse, obviamente, con lo que planteaba la compañera Laura, que es con el aumento del presupuesto. Pero, ¿de dónde vamos a sacar el presupuesto? Es decir, la Universidad del Salvador recibe poco,
y eso está claro. Lo poco que recibe lo está administrando mal, ¿verdad? Entonces sí necesita más presupuesto y ese presupuesto lo va a conseguir a partir de que, por cierto, en este momento se está desarrollando la propuesta de la reforma fiscal, ¿verdad? Que eso permitiría, digamos, desarrollar más inversión, no solamente en educación superior, sino en educación a nivel general, ¿verdad? Y no solamente en educación, sino también en otros rubros, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto en este momento, todavía yo venía en el bus ahora en la mañana, una campaña de un despliegue de los medios de comunicación deslegitimando a la reforma fiscal, diciendo de que, bueno, hay espacios donde, por ejemplo, la ANEP y otras corporaciones, podríamos decirlo así, financieras, están lanzando una campaña diciéndole a la gente de que la reforma fiscal es mala, ¿verdad? De que la reforma fiscal nos va a afectar a todos. Sin embargo, la reforma fiscal permitiría, por ejemplo, de que la Universidad de El Salvador tuviera mayor financiamiento y que ese mayor financiamiento pudiera convertirse en mayor aporte científico y que ese mayor aporte científico permitiría también el desarrollo principalmente en las zonas, digámoslo así, que han sido excluidas en gobiernos anteriores, ¿verdad? Vamos a un último corte y al regresar finalizaremos viendo entonces cuál es el papel que ustedes como estudiantes también le proponen a la universidad, ¿verdad? Esto será al regresar de este corte. Laura, a 39 años de la masacre estudiantil de 30 de julio, ¿cuál es el compromiso, cuál es el aporte que como jóvenes universitarios y como jóvenes organizados en movimientos estudiantiles se plantean en la coyuntura actual que vive el país? Bueno, la primera sería quizás rescatar la memoria histórica de la universidad y de nuestro país. Otra más importante sería el rescate de la relación entre universidad y Estado, para eliminar quizás, así como decía, ¿verdad?, esa propaganda que se ha hecho con una reforma fiscal que se está hablando. La verdad que es bien lamentable porque quienes tienen los medios mayoritarios en el país están desprestigiando una reforma fiscal que favorece a toda la población civil. Entonces sería esa relación Estado y universidad, y el compromiso más importante de los universitarios es rescatar una universidad científica. Ese sería quizás el principal para eliminar esas medidas que está haciendo la burguesía actualmente y que ojalá se eliminen muy pronto. Francisco, ¿tu opinión? Bueno, yo aportaría también, agregaría lo que la compañera ha dicho, rescatar la relación entre universidad y sociedad, ¿verdad? No solamente la relación universidad-estado, que muy bien creo que es necesario rescatar esa relación, ¿verdad? Pero la relación universidad y sociedad es también lo que un poco no permite hacer ese enlace del aporte científico que debe hacer la Universidad de El Salvador a la sociedad, ¿verdad? Que de alguna manera eso permitiría ese rescate de la relación que se ha perdido, permitiría identificar muchos problemas, buscar soluciones a estos problemas y aportar a la transformación de la sociedad, ¿verdad? También quizás hacer la invitación a los compañeros y compañeras estudiantes, no solamente de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, sino de todas las universidades, a que nos organicemos, ¿verdad?, a que formemos círculos de estudio, a que debatamos sobre nuestra realidad, ¿verdad?, y a que nos comprometamos a la transformación de la sociedad, ¿verdad? Estamos en un periodo en donde hay una apertura democrática, hay condiciones excelentes para organizarse, ¿verdad? Y hay que aprovechar eso, ¿verdad? Hay que aprovechar eso para impulsar los cambios, para apoyar a este gobierno también, ¿verdad? E impulsar los cambios que la sociedad necesita. Importante que una fecha como hoy, donde se conmemora el 39 aniversario de la masacre estudiantil de 1975, haya jóvenes estudiantes que están comprometidos con su país, comprometidos con su universidad y comprometidos en el aporte
a estos cambios. Agradecemos mucho la presencia de Laura Pineda y también de Omar, Francisco Omar. Omar es apellido. No, es el segundo nombre. Ah, bueno, Francisco Omar, esta noche aquí en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gente Ve Opiniones está abierta a todos los sectores, a todas las edades y a todas las ideas. Así que esperamos que esta noche se haya podido difundir un poco sobre la memoria histórica de nuestro país para no repetir historias del pasado. Muchísimas gracias por su presencia y les invitamos a el día de mañana continuar a las 7 de la noche en Gente Ve Opiniones. Buenas noches.